Capítulo 54. Transporte. Ningún problema. Dijo Kizaru con una sonrisa, y después de un breve momento, suavemente los bajó a ambos al suelo. En el lugar donde una vez estuvo la base subterránea, solo quedó un enorme cráter cilíndrico. Todo en la base subterránea, incluidos los terroristas, había desaparecido por completo bajo la luz ilimitada. ¡Puaj! Tony tragó saliva inconscientemente mientras observaba el cráter gigante que se abría ante él. Descartó en silencio la idea de intentar rescindir el trato. «Tony, ¿dónde encontraste a ese ayudante tuyo?», el Dr. Jinsen preguntó, aún en shock. Si no hubiera visto con sus propios ojos cómo Kizaru destruía sin esfuerzo la base subterránea de un solo golpe, habría creído que una bomba nuclear había causado la destrucción. En un chat. «Es un secreto. Un secreto», respondió Tony con seriedad. En ese momento, se dio cuenta de que el grupo de chat dimensional que había aparecido de repente en su mente no era tan simple como algunos superpoderes. Un simple miembro del grupo, como Kizaru, podría fácilmente convertirse en una fuerza abrumadoramente poderosa. Tony no dudaba de que Kizaru tenía la capacidad de arrasar cualquier país de la Tierra. Incluso si su traje de Iron Man fuera completamente funcional, enfrentarse a alguien como Kizaru sería completamente inútil. Ya veo. No sé nada. El Dr. Jinsen asintió y luego negó rápidamente con la cabeza. Era solo un rehén inocente que no tenía idea de lo que estaba sucediendo y simplemente fue rescatado. No te quedes mirando, créeme, no dejo supervivientes. ¿Cuánto tiempo piensas seguir observando?, preguntó Kizaru con impaciencia. No había venido a otro mundo solo para explorar la naturaleza. Además, ¿qué había para ver en el árido desierto? Vámonos entonces. Mientras encontremos la base militar estadounidense más cercana, podemos irnos de este maldito lugar, dijo Tony, ansioso por irse. Necesitaba vino y carne para llenar el estómago, y anhelaba el consuelo de una supermodelo famosa para calmar su corazón herido. Escuché a esos terroristas hablando antes. Si nos dirigimos al oeste unas decenas de kilómetros, hay un pueblo. Una vez allí, podremos confirmar nuestra ubicación, dijo el Dr. Jinsen, igualmente ansioso por irse. La sensación de libertad era maravillosa, y solo quería volver a casa. Oeste, derecha. Kizaru asintió y estaba a punto de levantarlos a ambos nuevamente. A su velocidad, recorrer unas pocas decenas de kilómetros solo le tomaría unos minutos, aunque consideraba la resistencia de Tony y el Dr. Ethan. De lo contrario, Kizaru podría simplemente transformarse en luz y cubrir la distancia en menos de un segundo. Espera. No nos vas a llevar hasta allí. Tony esquivó rápidamente la mano de Kizaru. No quería que lo levantaran y lo llevaran volando decenas de kilómetros. ¿Qué más? ¿Quieres caminar? Kizaru extendió las manos. Aunque Tony estuviera dispuesto, no quería caminar lentamente la distancia. ¿No eres un extraterrestre? ¿Tienes armas láser? ¿No tienes algún tipo de transporte portátil? Tony tenía todos los motivos para sospechar que Kizaru solo quería verlo hacer el ridículo. Si la situación fuera a la inversa, no le importaría cargar con ese tipo durante unas cuantas decenas de kilómetros. Desafortunadamente, el prototipo del traje de Iron Man, junto con la base subterránea, fue destruido por Kizaru, por lo que no tenía una mejor opción en este momento. El Dr. Jinsen, de pie junto a ellos, silbó en silencio, fingiendo no haber oído nada. Extraterrestres, armas láser. ¡Qué día tan bonito! Nunca dije que fuera un extraterrestre. Bueno, en cierto modo, soy un extraterrestre. Kizaru se dio cuenta de repente de que, en el mundo pirata, su lugar de origen también era un planeta. Se preguntó si sería posible que estuviera en el mismo universo que la Tierra de Marvel. Desafortunadamente, Kizaru no era un extraterrestre que llegó a la Tierra en una nave espacial. Como Tony no quería que lo llevaran, Kizaru pensó en la única opción que le quedaba: preguntar en el grupo de chat. Kizaru, ¿alguien tiene un vehículo? Tiene que caber para 3 personas. Bueno, con 2 bastará. Persona al azar que quiere aferrarse a Ludo Feng. ¿Qué pasa? ¿Kizaru ya rescató a Stark? Kizaru. Sí, ahora me pregunto cómo viajar. Este tipo no quiere que lo carguen. Persona al azar que quiere aferrarse a Ludo Feng. Ah, si tuviera un auto, se lo prestaría, pero soy una persona en quiebra. Kobayashi.
Bueno, si solo somos 2 personas, todavía tengo la bici que usaba en la escuela. Kizaru. Una bicicleta. Fubuki. Puedo prestarte mi auto, siempre y cuando me prometas no romperlo. Aya Ibara. Tu coche probablemente solo sea apto para circular por la ciudad, ¿verdad? ¿Qué tal las condiciones de la carretera? Kobayashi. Recuerdo que el auto de Fubuki-san es un sedán largo de lujo. Kizaru. Eso no funcionará, este lugar es todo desierto. Si realmente llega el momento, supongo que tendremos que dejarlos montar en bicicleta. Orochimaru. Puedo prestarles una serpiente. Tony y el Dr. Jinsen esperaban ansiosamente el transporte de Kizaru, aunque el Dr. Jinsen, que no sabía nada, sentía muchísima curiosidad por el vehículo del alienígena. ¿Podría ser una nave espacial? ¿O quizás un vehículo volador antigravedad? ¿Quizás incluso un dispositivo de teletransportación? Si Tony conociera mejor el grupo de chat, probablemente lo revisaría para ver qué había dicho Kizaru. Después de un rato, Kizaru sacó un par de gafas de sol de su bolsillo. Vamos. Kizaru se puso las gafas de sol y dijo que el sol era bastante deslumbrante. ¿Dónde está el vehículo? Tony miró a su alrededor, sin ver nada. Era una especie de máquina voladora invisible. Está justo detrás de ti. Kizaru apenas contuvo la risa. Tony y el Dr. Etan se giraron instintivamente, y frente a ellos había una serpiente gigante chasqueando su lengua bífida. La serpiente gigante medía más de 40 metros de largo, estaba enroscada en el suelo como una pequeña montaña y tenía una cabeza más grande que la parte delantera de un camión grande. Orochimaru había pensado en esto, invocando una serpiente gigante supuestamente de carácter apacible, sabiendo que Tony y el Dr. Jinsen eran humanos comunes. El Dr. Jinsen se desmayó de inmediato. Cualquiera habría reaccionado igual al ver aparecer una criatura tan enorme tras él. El rostro de Tony estaba increíblemente rígido, su cuello se movía como una máquina oxidada mientras se giraba lentamente para mirar a Kizaru. Como pueden ver, esta serpiente será nuestro transporte. Nos la prestó amablemente el cuarto Hokage, Orochimaru de Konoha. No olviden agradecerle en el chat más tarde. Kizaru dijo con cara seria. Tenía otras opciones, pero no dudó en elegir esta serpiente. Capítulo 55. Las ofertas de Stark. ¿Estás seguro de que no nos tragará enteros? La voz de Tony sonaba un poco ronca, aunque logró mantener la compostura. Realmente digno del nombre Iron Man. Es decir, si ignoraste que sus piernas temblaban levemente, probablemente solo porque había estado de pie demasiado tiempo, ¿verdad? No como humanos, señor Kizaru. El señor Orochimaru me ordenó seguir sus órdenes. La enorme serpiente habló de repente, con una voz sorprendentemente suave e infantil, parecida a la de una niña. El contraste entre su apariencia aterradora y su voz suave era sorprendentemente impactante. La serpiente puede hablar. Tony no pudo evitar exclamar. Para entonces, sin embargo, ya había comprendido que si Kizaru hubiera querido hacerles daño, él y Jinsen ya se habrían ido. ¿Qué tiene de raro? En el mundo de Orochimaru, hasta las ranas y las babosas pueden hablar. Si alguna vez visitas mi mundo, puede que incluso veas esqueletos que hablen. Kizaru colocó con cuidado a Tony y a Jinsen sobre la cabeza de la serpiente. Afortunadamente, Orochimaru había previsto que la cabeza de la serpiente tuviera una estructura similar a una cresta que les permitía sentarse sin temor a caerse. Oye, ¿no hay un medio de transporte un poco más normal? Tony no pudo evitar quejarse. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, y si hubiera tenido una afección cardíaca, probablemente ya se habría desplomado. Ah, sí. También hay una bicicleta rosa para mujeres que podrían usar por turnos. Kizaru rió entre dientes. Estuvo a punto de sugerirlo solo para ver a Iron Man en una bicicleta rosa. La serpiente se deslizaba por el suelo a una velocidad increíble. En 10 minutos, ya podían ver humo saliendo de una aldea al pie de una montaña lejana. Señorita serpiente emplumada, ¿le interesa un trabajo bien remunerado? ¿Qué le parecen $50,000 al mes? Si no le basta, podemos negociar. En el poco tiempo que llevaban viajando, Tony había superado por completo su miedo inicial a la serpiente y ahora intentaba reclutarla con entusiasmo. Había que reconocer que Tony tenía buen ojo para el talento.
Ningún deportivo de lujo podía compararse con la elegancia de conducir una serpiente de 40 metros de largo. Además, la serpiente llamada serpiente emplumada era increíblemente capaz. Sus escamas podían resistir el fuego de fusiles automáticos a corta distancia. Su fuerza podía voltear fácilmente un tanque de batalla. Incluso su velocidad rivalizaba con la de la mayoría de los deportivos. En caso de apuro, serpiente emplumada incluso podría excavar bajo tierra para escapar, siempre y cuando el suelo no fuera roca sólida o hormigón grueso. No solo era un viaje impresionante, sino también un guardaespaldas excepcional. $50.000 al mes. Tony ni se inmutaría si el precio fuera varias veces mayor. ¿Qué es un trabajo? La serpiente de la cueva Ryuchi inclinó la cabeza con interés, curiosa después de escuchar el discurso entusiasta de Tony. A pesar de su enorme tamaño, la serpiente emplumada era en realidad una serpiente joven, nacida en la cueva Ryuchi. Su edad mental era aproximadamente equivalente a la de un niño humano de 6 o 7 años. No entendió mucho de lo que dijo Tony, pero encontró divertida la charla de la criatura de 2 patas. Ejem. Un trabajo significa que te daré dinero u otros beneficios, y a cambio, seguirás mis órdenes. Tony no sentía la más mínima culpa por simplificar el concepto de trabajo para un niño. Estaba completamente concentrado en reclutar a la serpiente como su guardaespaldas y acompañante. Para alguien como Tony, que se deleitaba con la atención, montar una serpiente gigante entre la multitud sería mucho más emocionante que declarar públicamente: soy Iron Man. No, el señor Orochimaru me ordenó explícitamente seguir solo las instrucciones del señor Kizaru. Respondió serpiente emplumada sin vacilar, con un tono que no dejaba lugar a negociación. Oiga, señorita, estamos en el siglo XXI. La obediencia ciega está anticuada. Tiene derecho a decidir su propio futuro. Reacio a rendirse, Tony intentó inculcarle a serpiente emplumada una idea de independencia e igualdad. Era irónico, dado que Tony era la definición clásica de un machista que a menudo desechaba a las mujeres como si fueran servilletas usadas. Sin embargo, allí estaba, actuando de repente como un defensor de los ideales progresistas. Ejem. Tony, solo un recordatorio. Orochimaru es el 4º Hokage de la aldea de Konoha. Konoha acaba de ganar la 3ª gran guerra ninja contra 4 adversarios igual de poderosos tras varios años de conflicto. Kizaru, quien había estado observando divertido los intentos fallidos de Tony de reclutar a serpiente emplumada, decidió que era hora de dejar algo de contexto. ¿Un líder de aldea? ¿Un jefe? Señor Kizaru, ¿sabe cuántos senadores y congresistas reciben donaciones de Industrias Stark? En Sudamérica, incluso un presidente tendría que solicitarlo con semanas de anticipación para reunirse con uno de mis gerentes regionales. Tony se burló. Aunque estaba varado y sin siquiera un auto, Tony creía firmemente que, al regresar a la civilización, volvería a ser un VIP, bien recibido por los líderes mundiales. Presidentes títeres como el de Afganistán ni siquiera merecían lustrarle los zapatos. Konoha tiene más de 10.000 ninjas. Respondió Kizaru, con el mismo tono tranquilo de siempre. Puf. El ejército estadounidense tiene más de 1 millón de soldados activos. Es la fuerza de combate más poderosa de la Tierra. Tony se burló. Como principal proveedor de armas del ejército estadounidense, tenía todas las razones para menospreciar lo que parecía una milicia glorificada. Claro, la idea de una aldea con 10.000 combatientes era impresionante, pero Afganistán tenía un ejército de más de 100.000 hombres cuando cayó su gobierno. ¿10.000? Menuda cosa. La mayoría de los ninjas son máquinas de matar altamente entrenadas. Continuó Kizaru con calma, imperturbable ante las burlas de Tony. Esta vez, Tony ni siquiera se molestó en responder. Después de todo, incluso un niño de 3 años empuñando armas de Industrias Stark podía convertirse en una máquina de matar. Los más débiles se llaman genin. Cualquier genin que haya pasado por una guerra podría, con un poco de entrenamiento y conocimientos básicos de armas de fuego, aniquilar por completo al grupo de terroristas que lo secuestró usando solo técnicas de asesinato. Kizaru ni siquiera terminó de hablar cuando el rostro de Tony palideció. ¿Más de 10.000 asesinos, cada uno tan letal como los asesinos de élite? ¿Qué clase de organización de pesadilla era esta? Sus enemigos tenían que ser extraterrestres, ¿verdad? Ah, cierto. El mundo ninja era técnicamente alienígena. En cuanto a la Tierra, no importa. La élite entre ellos se llama Jonin.
El Jonin más débil podría eliminar fácilmente a docenas de genin. Y el Jonin más fuerte, como Orochimaru, podría aniquilar fácilmente a algunos países pequeños si no hay un superhéroe cerca que los detenga. Kizaru entregó esta bomba con una sonrisa casual. Sentado sobre la cabeza de serpiente emplumada, Tony ahora estaba calculando sus posibilidades de simplemente huir. Capítulo 56. Fiesta en la piscina. Ah, por cierto, que yo sepa, la aldea de Konoha también tiene una técnica llamada Edo Tensei. Se podría decir que convierte a la gente en zombies con la memoria intacta. En teoría, podrían matar a un objetivo, resucitarlo y volver a matarlo, repitiendo el proceso infinitamente. Kizaru lo dijo con tono despreocupado. Claro que la aldea de Konoha y Orochimaru no estaban tan trastornados como para hacer algo así. Pero como traficante de armas, Tony no pudo evitar estremecerse ante la sola idea de tal posibilidad. Dama serpiente emplumada, solo bromeaba antes. La lealtad al señor Orochimaru, es una excelente opción. La lealtad es la virtud más admirable. Tony le explicó a Serpiente Emplumada con la mayor sinceridad, abandonando por completo su discurso sobre libertad e igualdad. A partir de ese momento, decidió que era fan de Orochimaru. Cualquiera que hablara mal de Orochimaru era básicamente un enemigo de Industrias Stark. ¡Ay, Tony! ¿Qué acaba de pasar? Creo que vi una serpiente. El Dr. Jinsen, al despertar de su desmayo, se frotó los ojos aturdido. A su edad, el trauma de ser rehén de terroristas ya lo había dejado físicamente frágil. La visión de una serpiente gigante de 40 metros de largo no lo había matado directamente, pero fue solo gracias a su impresionante resistencia mental. Antes de que Tony pudiera explicarse, Jinsen, al percatarse del extraño paisaje que lo rodeaba, miró hacia abajo instintivamente. Al ver que cabalgaban sobre la enorme cabeza de una serpiente, gritó y se desmayó de nuevo. Oye. Jinsen. Qué mal. Perdón, no me refiero a ti, señora serpiente emplumada. Murmuró Tony, frustrado por no haber evitado que Jinsen bajara la mirada a tiempo. Para ser justos, descubrir una serpiente de 40 metros de largo detrás de ti o darte cuenta de que estás montado sobre la cabeza de una pondría a prueba los nervios de cualquiera. Desafortunadamente para Jinsen, parecía especialmente sensible a las serpientes, a diferencia de Tony, quien convenientemente olvidó cómo había estado temblando momentos antes cuando se encontró por primera vez con Serpiente Emplumada. Hemos llegado. Más adelante hay un pueblo habitado. Traerte aquí debería contar cómo completar la misión, ¿verdad? Kizaru habló con naturalidad, sintiendo que ya había recopilado muchos momentos vergonzosos de Tony para burlarse de él más tarde. Estaba listo para despedirse. ¿Y los $100 millones prometidos? Sinceramente, a Kizaru no le importó mucho. Aunque a menudo se quejaba de que el almirante de flota Sengoku no le daba un aumento, lo cierto era que, tras subordinar a Gil Tesoro y saquear la mitad de Esquipiea, a Kizaru no le faltaba dinero. La dificultad de Enel para reunir suficiente oro para construir su barco se debía principalmente a que Kizaru había vaciado los tesoros de Esquipiea. En comparación, $100 millones no eran nada. Ni siquiera una gota en el océano comparado con el oro de Esquipiea o la fortuna de Tesoro. La principal razón de Kizaru para venir aquí era simplemente buscar información sucia sobre Tony para su entretenimiento futuro. Oye. Espera. Esos terroristas que me secuestraron no eran precisamente unos débiles. Si nos dejas así, Jinsen y yo podríamos acabar de nuevo en sus manos. Tony, aún traumatizado por su reciente experiencia, no pudo evitar reaccionar exageradamente. Aunque las probabilidades de que algo así volviera a ocurrir eran casi nulas, no estaba dispuesto a arriesgarse ni a la más mínima posibilidad. ¿No me digas que quieres que te acompañe de regreso a Nueva York?, preguntó Kizaru, arqueando una ceja. Kizaru arqueó una ceja levemente. Era un digno almirante de la Armada, ¿cómo podía tener tanto tiempo libre que perder? Hazme un favor y te invito a una fiesta en la piscina al estilo Stark más tarde. Te aseguro que no te arrepentirás. Tony le guiñó un ojo y le sonrió a Kizaru, intentando convencerlo lo mejor que pudo para que se quedara y ayudara. No me malinterpretes. Solo estoy ayudando porque estamos en el mismo grupo de chat. Kizaru se aclaró la garganta y lo pensó. Dejar a Tony y a Jinsen en medio de ese lugar desolado parecía un poco peligroso. Como dice el dicho, cuando ayudas a alguien, ayúdalo hasta el final.
Además, no había mucho que hacer en el mundo pirata para él en ese momento, así que bien podría quedarse y explorar un poco este mundo Marvel. No te preocupes, lo entiendo. Tony estaba muy contento, mirando a Kizaru con una camaradería recién descubierta, sintiendo claramente un profundo sentido de conexión con un espíritu afín. Jeje. Hemos llegado a destino. Muchas gracias, serpiente emplumada. Ya puedes regresar. Kizaru agarró a Tony y a Jinsen, saltando de la cabeza de la serpiente gigante. Frente a ellos se extendía una aldea humana común y corriente. Habiendo formado parte del bando de la justicia durante tantos años, Kizaru tuvo cuidado de no asustar innecesariamente a civiles inocentes. Como usted ordene, señor Kizaru. Serpiente emplumada asintió cortésmente. A pesar del poco tiempo que habían pasado juntos, tanto Tony como Jinsen habían desarrollado una gran impresión de esta serpiente de buenos modales. Señora serpiente emplumada, ¿hay algo que te guste comer o que disfrutes? Te lo enviaré más tarde. Tony habló con sincero pesar. De verdad quería que Serpiente Emplumada trabajara para él, pero la idea de Orochimaru y la aldea de Konoha lo intimidaba demasiado. Me gusta la carne, especialmente la de res. La serpiente emplumada bajó su enorme cabeza y susurró suavemente en el oído de Tony. Desafortunadamente, debido a su tamaño, incluso su susurro hacía que los oídos de Tony zumbaran y su cabeza zumbara. No te preocupes, toda la carne que quieras. Compraré el rancho más grande de Estados Unidos y te enviaré todas las vacas directamente. Tony respondió sin dudarlo. Comprar el rancho más grande de Estados Unidos no fue gran cosa para Industrias Stark. De hecho, si se gestionaba bien, incluso podría ser tan rentable como vender los productos de la granja a precios exorbitantes al ejército estadounidense. Comparado con sus tazas de café de $3.000, hasta $100 por libra de carne de res sería una ganga. Lo espero con ansias. Señor Kizaru, señor Tony, me voy ahora mismo. Serpiente Emplumada asintió cortésmente nuevamente antes de desaparecer en una nube de humo, desapareciendo en el aire. Gracias al poder del grupo de chat, incluso aunque estuviera en otro mundo, una bestia invocada como Serpiente Emplumada podría regresar instantáneamente a la cueva Ryuchi. De lo contrario, si no hubiera habido vuelta atrás, Serpiente Emplumada tal vez habría tenido que quedarse y trabajar para Tony después de todo. Bien, vámonos. Si encontramos un teléfono que funcione o una computadora con internet, alguien vendrá a recogernos enseguida. La confianza de Tony no era infundada. Como principal proveedor de armas del ejército estadounidense, incluso podía contactar directamente con el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán si era necesario. La llegada del trío causó una gran conmoción en el pueblo. Tony y Jinsen, como típicos occidentales, no causaron gran sorpresa. Los aldeanos ya habían visto a bastantes soldados estadounidenses arrogantes. Pero Kizaru, con su intimidante altura de 3 metros, era otra historia. Muchos aldeanos pensaron que era una especie de demonio. Los más tímidos se postraron de inmediato, aterrorizados, mientras que los más audaces, de alguna manera, lograron sacar varias armas de fuego, listos para exorcizarlo físicamente. Al final, después de una comunicación amistosa por parte de Kizaru, los aldeanos cooperaron para entregarles un teléfono inteligente con acceso a Internet. Capítulo 57. Escudo. Como Tony se había jactado, una vez que contactó con Industrias Stark, no pasó mucho tiempo hasta que la base militar estadounidense más cercana envió un helicóptero armado para recogerlo. Y teniendo en cuenta la altura de Kizaru, enviaron un gran helicóptero capaz de transportar vehículos blindados. El comandante de la base claramente quería congraciarse con Tony, pero Tony, ansioso por regresar a casa, ordenó directamente al piloto que lo llevara al aeropuerto para que pudiera abordar su jet privado de regreso a Los E.U. Por fin me voy de este lugar olvidado. Hola, Pepper, soy Tony. Sí, vuelvo a Nueva York. No te preocupes, lo único que tienes que hacer ahora es llamar a la compañía de la fiesta y decirles que necesito la fiesta en la piscina más extravagante de la historia. Como siempre hemos hecho. Tony no podía esperar para hacer sus llamadas, empezando por su siempre confiable asistente, Pepper Potts, seguida por los principales ejecutivos de Industrias Stark y esa gente molesta del Pentágono. Aún quedaba mucho por hacer, como lidiar con la caída del precio de las acciones de Industrias Stark y la pérdida de muchos contratos causada por su desaparición.
Lo primero no fue un gran problema. Industrias Stark era esencialmente una empresa familiar, y para un genio como Tony, arreglar el precio de las acciones era tan sencillo como publicar algunas buenas noticias. El verdadero problema fueron los contratos perdidos. Aunque Tony ya había decidido, gracias al consejo de Jensen, dejar de fabricar armas, muchos de los pedidos cancelados eran de productos industriales legítimos. Aún así, nada de esto pudo desanimar a Tony. Incluso tuvo tiempo de presumirle a Kizaru de sus aventuras, afirmando que podía con 3 mujeres en una noche. El veterano de los distritos del placer, Kizaru, simplemente sonrió sin decir palabra. Incluso alguien como Nami, que a ojos de Kizaru parecía una frágil muñeca de porcelana, distaba mucho de las capacidades físicas de la gente común del universo Marvel. Si Tony, con su frágil físico, acababa en manos de esas mujeres salvajes, probablemente no aguantaría ni 2 asaltos. Lo que Kizaru no sabía era que mientras acompañaba a Tony de regreso a los toda la información sobre ella había sido entregada a cierto hombre calvo con un solo ojo. Tony no solo era el principal proveedor de armas del ejército estadounidense, también era el hijo de Howard Stark, uno de los fundadores de Shield. Cualquier cosa inusual relacionada con Tony le interesaba a Nick Fury, el actual director de Shield. Cuando Fury se enteró de la desaparición de Tony, ya se preparaba para rescatarlo. Sin embargo, antes de poder actuar, recibió la noticia de que Tony había sido rescatado por un misterioso hombre de 3 metros de altura. ¿3 metros de altura? Lo primero que pensó Nick Fury fue en un cyborg o en un extraterrestre. Como director de Shield, no era ajeno a ninguno de los dos. Pero la aparición de un cyborg extraterrestre desconocido alrededor de Tony Stark era algo que merecía mucha atención. ¿Cuál era su objetivo? ¿Tony Stark? ¿Industrias Stark? ¿O Howard Stark, el fundador de Shield? Avisa a la agente Romanoff para que venga. Le indicó Nick Fury a Phil Coulson tras pensarlo un momento. Incluso si fuera solo por respeto al fundador de Shield, Fury necesitaba descubrir la identidad del hombre que acompañaba a Tony Stark. Dada la comprensión que Fury tenía de Tony, la mejor candidata para este trabajo era la agente Natasha Romanoff. Mientras Fury se preparaba para enviar a alguien a investigar los antecedentes de Kizaru, el propio Kizaru estaba en una de las villas de Industrias Stark, disfrutando de la fiesta en la piscina que Tony había recomendado con tanto entusiasmo. Damas y caballeros, démosle la bienvenida a mi nuevo amigo, Kizaru. Llevando una camisa hawaiana y un traje de baño, Tony se paró en el punto más alto de la piscina y gritó a la multitud. Alrededor de la piscina había innumerables mujeres glamorosas y varias celebridades y magnates de negocios invitados a la fiesta. Cuando la voz de Tony se apagó, Kizaru, también vestido con camisa hawaiana y bañador, salió de la villa. Su imponente estatura de 3 metros dejó atónitos a todos los presentes. Incluso las mujeres típicamente atrevidas junto a la piscina, que normalmente rodearían a cualquier invitado de honor, dudaron no porque Kizaru no fuera atractivo, sino porque su figura de 3 metros era intimidante en un mundo donde la mayoría de las personas ni siquiera llegaba a los 2 metros. ¡Guau, qué alto es! ¿Es posible que alguien crezca tanto? Oye, ¿no vas a probar suerte? Es el nuevo amigo de Stark. Ni hablar, se ve aterrador. Te ensartarían. Aunque la música de la fiesta no se detuvo, la aparición de Kizaru provocó un silencio momentáneo entre la multitud, seguido de susurros apagados. Este hombre me salvó la vida de esos malditos terroristas, anunció Tony en voz alta, con un tono juguetón pero sincero. Aunque nuestra amistad es invaluable, no puedo dejar que se vaya sin algún gesto. Así que aquí va un regalo de bienvenida para Kizaru, ahora que está aquí en Nueva York. Como fiestero experimentado y playboy reconocido en Nueva York y en todos los Estados Unidos, Tony estaba bien preparado para situaciones como esta, en las que la atmósfera se volvía un poco fría. Con un aplauso, 6 camareros desplegaron una serie de portaequipajes cubiertos con tela negra, se los llevaron a Kizaru y le hicieron un gesto para que él mismo revelara el envoltorio de su regalo. Ya adivinando lo que podría ser, Kizaru levantó amablemente la tela, revelando pilas y pilas de dinero en efectivo que llenaban uno de los portaequipajes hasta el borde. En total había 6 portaequipajes, cada uno con más de 100 kilogramos de efectivo, lo que suma un total de 1050 kilogramos. $100 millones.
En el momento en que apareció esta montaña de dinero, todos, excepto Tonji y Kizaru, contuvieron la respiración. Incluso empresarios adinerados con patrimonios superiores a los 100 millones de dólares rara vez, o nunca, habían visto tanto dinero en efectivo en un solo lugar. La vista dejó a las mujeres de la piscina sin aliento, e incluso las celebridades invitadas a la fiesta no fueron la excepción. ¿Qué es eso? ¿Crees que un gigante de 3 metros de altura parece intimidante? Bueno, con 100 millones de dólares en juego, a las mujeres de la piscina les daba igual si medía 3 metros de alto o 3 metros de largo. No tenían miedo. Kizaru. Las mujeres se agolparon alrededor de Kizaru a la velocidad del rayo, cada una desesperada por unirse a él. Además, ofrezco personalmente el 5% de las acciones de Stark Industries y contrato oficialmente a Kizaru como consultor de seguridad de Stark Industries. Al ver que incluso las mujeres que lo rodeaban comenzaban a acudir en masa a Kizaru, Tonji permaneció impasible y casualmente lanzó otro anuncio bomba. Esta declaración puso a todo el partido frenético. Una participación del 5% en Stark Industries fue suficiente para convertir a Kizaru en el mayor accionista individual después del propio Tonji. Capítulo 58. El dilema de Natasha. Rodeado de una multitud de mujeres junto a la piscina, Kizaru manejó la situación con naturalidad. Si bien estas mujeres no se comparaban con Stussy, la reina de los distritos del placer, ni siquiera con las mejores cortesanas de su mundo, poseían un encanto único. Eran audaces, desinhibidas y numerosas. Incluso Kizaru presenció algunos trucos nuevos que nunca antes había visto. Además, Kizaru conocía bien la dinámica social. Como se trataba del dinero de Tony, derrochó los 100 millones de dólares sin remordimientos. La fiesta en la piscina continuó durante 7 días consecutivos. Las mujeres entraban y salían en oleadas, y todos parecían disfrutarlo, excepto una persona, la sufrida secretaria de Tony, Pepper Potts. Tonji. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir así? Pepper irrumpió, arrastrando a su nueva asistente. No eran las fiestas en la piscina lo que la molestaba. Hacía tiempo que se había acostumbrado a las travesuras de Playboy de Tonji. Pero ignorar la montaña de trabajo de Industrias Stark durante una semana entera, eso era algo que no podía tolerar. Tonji no solo era el director ejecutivo de Industrias Stark, sino también el cerebro detrás de su departamento de I+D. Sin él, la empresa no se paralizaría por completo, pero sin duda sufriría las consecuencias. Oh, ay, Pepper. ¿Qué pasa? Tonji la saludó borracho, arrastrando las palabras. Una pantalla de lámpara rosa, dejada por una chica junto a la piscina, estaba sobre su cabeza. Incluso el reactor de arco especial en su pecho, que al principio tuvo mucho cuidado de mantener oculto, ahora estaba completamente expuesto. Hay una montaña de trabajo esperándote en la oficina. Pepper, visiblemente frustrada, ayudó al borracho Tonji a ponerse de pie, ignorando el olor a alcohol que lo impregnaba. Mientras tanto, su nuevo asistente echó una mirada hacia el otro lado de la piscina. Allí estaba el gigante. De 3 metros de altura, Kizaru, repartiendo dinero a un grupo de mujeres ansiosas. 7 días de fiesta habían dejado incluso al veterano Tonji con un aspecto demacrado, pero Kizaru seguía luciendo lleno de energía. No te apresures, cada uno tiene su parte. Ah, eres Lily, ¿verdad? Ya eres una vieja amiga. Anoche estuvo bastante bien. Te doy un 80. Kizaru garabateó 80. En un trozo de papel, se lo entregó a la rubia y le dio una palmadita juguetona con indiferencia. La rubia, emocionada con su puntuación, se inclinó para darle un beso antes de dirigirse felizmente a recoger su recompensa de $800.000 de uno de los camareros. Kizaru. No te olvides de mí. Una pelirroja cercana, claramente envidiosa, se aferró al brazo de Kizaru y juguetonamente pidió atención. Marianne, ¿verdad? Tu actuación anoche no fue muy buena. Pero como es tu primera vez, te doy un 75. Kizaru se rascó la barbilla, garabateó 75 en otra nota y se la entregó. A pesar de la puntuación más baja, Marianne parecía satisfecha. Al observar todo esto, Natasha Romanoff no pudo evitar sonreír levemente. Estaba segura de que alguien como Kizaru no sería tan difícil de tratar. Una vez que Pepper logró arrastrar a Tonji para limpiarlo, Natasha ajustó ligeramente su atuendo bajando el escote lo suficiente y dejó escapar una suave risa mientras se acercaba a Kizaru. Kizaru.
Natasha decidió presentarse como la nueva asistente de Pepper. Por ahora, su prioridad era investigar los antecedentes de Kizaru sin revelar su identidad. Industrias Stark no era su único objetivo. Revelar la participación de Shield prematuramente podría complicar las cosas. ¿Cómo te llamas? Ah, no importa, no importa. Respondió Kizaru con pereza, mirándola de reojo. Estaba a punto de irme, pero creo que merece la pena quedarse unas horas más. Vamos, no perdamos el tiempo. Lo que Natasha no esperaba era que Kizaru ni siquiera se molestara en conocer su identidad antes de arrastrarla después de una sola mirada, llevándola directamente a su habitación. En su profesión, Natasha se había topado con muchos objetivos lujuriosos. Pero ni siquiera alguien como Tony Stark era tan directo como Kizaru. Como agente de alto nivel, Natasha mantuvo la compostura y no actuó precipitadamente, evitando revelar su verdadera identidad. En cambio, se dio cuenta de que esta podría ser una excelente oportunidad para indagar más a fondo en los antecedentes de Kizaru. Así que se dejó llevar a su habitación. ¿Qué tal si nos duchamos primero? Natasha mordió el labio y le dedicó una sonrisa inusualmente seductora. Normalmente, no recurriría a esas tácticas tan rápido. Sin embargo, Kizaru parecía más fácil de tratar de lo que había pensado inicialmente. Incluso si la situación se agravaba, confiaba en su capacidad para salir adelante. Esto le facilitaba el papel de cazafortunas que intentaba conquistarlo. Claro, ¿por qué no? Como dije, lo vales. Kizaru rió entre dientes, rodeándola con un brazo al entrar en la habitación, aprovechando la situación para hablar. Una vez que Kizaru desapareció en el baño, Natasha se sentó en el borde de la cama grande con una dulce sonrisa, viéndolo irse. Pero en cuanto se cerró la puerta, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una fría determinación. Inmediatamente comenzó a registrar la habitación. Kizaru llevaba 7 días alojado en esta lujosa suite. Todo lo que hubiera traído consigo seguramente estaría guardado allí. Si quería descubrir su identidad, registrar la habitación a fondo era un plan sólido. Su primera parada fue el armario. Pasó los dedos por el uniforme de la marina y el abrigo de almirante que colgaban allí. El material era diferente a todo lo que había visto antes. Extremadamente resistente y flexible. Las prendas, que parecían uniformes militares, habían sido claramente modificadas en múltiples ocasiones. Incluso Natasha, con su ojo experto, pudo ver que los ajustes estaban diseñados para optimizar su funcionalidad en combate. En silencio, utilizó sus herramientas de espionaje para registrar los detalles de la ropa antes de continuar. Sin embargo, Natasha se frustró rápidamente. A pesar de registrar la habitación, no encontró nada que pudiera ofrecer una pista sobre el origen de Kizaru. Ni siquiera un cabello suelto. Dado lo que sabía sobre Kizaru hasta el momento, Natasha dudaba mucho que alguien que había pasado 7 días recorriendo más de 100 mujeres junto a la piscina fuera lo suficientemente obsesivo como para limpiar cada hebra de cabello. Parecía mucho más probable que su cuerpo fuera único. Si era un cyborg o un extraterrestre, esto podría explicar por qué no se encontró su cabello ni ningún otro material biológico. Sin mejores opciones, Natasha decidió recoger algunos cabellos de colores similares de la habitación y guardarlos en un pequeño frasco. Luego, a regañadientes, recurrió a la basura con la esperanza de encontrar impermeables desechados como muestras de ADN. ¿Qué demonios? Este pervertido ni siquiera usa protección. Tras rebuscar entre la basura y no encontrar nada más que pañuelos, Natasha no pudo evitar maldecir en voz alta. Extraer cualquier rastro del ADN de Kizaru estaba resultando una tarea casi imposible. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.